Sí, Señor. Somos hijos, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Una vez más, digno, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me apasione más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti
yo me inclino. Sí, Señor. Señor, ante ti hemos decidido estar, Señor. Delante de tu presencia, Señor. Queremos, Señor, estar contigo. Solo contigo, Señor. Sí, Jesús. Una vez más, última vez. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Sí, Jesús, tú eres el único digno, Señor, solo tú. Nos rendimos a ti, Señor. Te adoramos con todo nuestro ser. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Puedes tomar asiento. Bien, bien. Ahora vamos a pasar a una palabra que nos va a compartir Marisela. Marisela va a compartir con nosotros una palabra. Un aplauso para Marisela, por favor. Excelente. Y los niños pueden salir con Vicente y con Rose. David. ¿Ven con los niños? Gracias. ¿Cómo están? Ha estado tan lindo todo. Realmente ha sido un tiempo maravilloso con este marco de esta naturaleza que tú la tienes a continuo, pero que uno se deleita en mirar. Y contentos de estar aquí. Así que vamos a orar y pedir que el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo, hacia donde Él nos quiera dirigir. Si de pronto hay algo y te quedas con eso y solo agarras eso, bien, quédate con eso, toma eso. Vamos a navegar hacia donde Él nos indique, Él tenga para nosotros hoy. Amén. Así que es tan precioso, Señor. Gracias, Señor, eres un deleite, Señor. Es un deleite estar en tu presencia, es un deleite contemplar tu hermosura, Señor, contemplarte a ti. Señor, gracias. Es un misterio Cristo en nosotros, es un misterio. La palabra dice, es imposible entenderlo con la mente, ese majestuoso, maravilloso, ese Dios asombroso, Jesús. Ese Jesús que reina en gloria habita en ti y en mí. Eso es maravilloso. Habita en sus hijos, ha venido a ser un lugar, una morada en tu corazón, un lugar de residencia. Tú eres el templo, tú eres el lugar de residencia de ese Dios que lo llena todo en todo. Él es la plenitud de que lo llena todo en todo. Habita en ti. Habita en ti, está en ti y en mí, en cada hijo e hija. Qué tremendo tesoro tenemos, qué tremendo tesoro, qué gran tesoro. Señor, queremos que se libere ese tesoro que portamos al mundo. Señor, queremos que se libere el tesoro de Cristo al mundo. Queremos que tu iglesia resplandezca, Señor, que se libere lo que ya está instalado dentro de nosotros. Enséñanos, ministranos, Espíritu Santo, muéstranos cómo vivir esa vida asombrosa, esa vida plena, esa vida abundante, esa vida que tú ya ganaste y adquiriste para nosotros. Gracias, Jesús, gracias. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor. Tenemos alegría, gozo, contentamiento. Es un
deleite, no tengo palabras para expresar lo que significa habitar en tu presencia, ser un hijo o una hija tuya. No hay nada que se pueda comparar a eso. Nada, nada, nada. Amén, amén, amén. Quiero partir o retomar desde lo que Andrés estuvo compartiendo hoy en la mañana y porque creo que es una base sumamente importante a partir de la misma experiencia de Pablo. O sea, un Saulo, yo quiero que tú entiendas lo que significa un Saulo que logre, que llegue a convertirse en un hijo de Dios. Y qué clase de hijo, el que nos dejó la revelación de gran parte del Nuevo Testamento. Es algo impensable, era el perseguidor de los hermanos. Piensa lo que significó, ponte en los zapatos de Pablo, tenido este encuentro con Dios tan tremendo, tan poderoso, tan transformador, tan radical, que lo convierte y lo transforma en este Pablo irreconocible, pero lo que significa para él el tener que enfrentarse a comunidades donde habían hermanos, padres, amigos de personas que él había consentido en su asesinato, en su persecución. ¿Te puedes imaginar lo que eso significó para él? Y si un Saulo fue transformado de la manera que fue transformado, es que Dios nos dice todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Dios tiene, y por eso que cada palabra que sale de la boca de Pablo, que está escrito, tiene una profundidad y una revelación, que las palabras se quedan cortas y estrechas para expresar lo que él señala. Pero como bien decía Andrés, aún con todo y eso, este Pablo necesitó ser discipulado. A pesar de un encuentro tan radical, él dice que el Evangelio de la Gracia, que es su misión, predicar este Evangelio de la Gracia, este maravilloso Evangelio, dice ahí en Hechos 22 que él eso fue comisionado a predicar. Sin embargo, a pesar de haber recibido esa tan profunda revelación, él necesitó de alguien que le acompañara en su camino. Por lo tanto, siempre en el discipulado va a haber dos, el discípulo y quien discipula. Pero ninguno de nosotros puede discipular sin haber sido discipulado. Lo primero en el carácter, y eso incluso Jesús mismo se entrenó y fue discipulado para llegar a ser el maestro que fue, el discipulador que fue. Y uno puede mirar aquí quiero rescatar algunas cosas de las que a partir de esa base de lo que Andrés dijo esta mañana ahí en el libro de Hechos, porque hay muchas cosas que son importantes recordar. La figura de Bernabé como este maestro. Bernabé es llamado hijo de consolación. Bernabé es ese José que vendió todo, lo dejó todo para seguir a Cristo. Y es llamado, puesto por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Un maestro, un discipulador, tiene un corazón consolador, tiene un corazón de acompañar, tiene un corazón que se compromete. Lo primero que quiero decir que el discipulado implica conectar con la vida de las personas. Significa invertir en la vida de las personas. Estamos tan acostumbrados a todo instantáneo, pero no se puede. En el discipulado es un compromiso, es un caminar hasta ver un fruto. Es mirar como Dios mira la obra terminada. Es ver desde el principio el fin. Es declararlo pase lo que pase. Y este Bernabé tenía esa única característica que no la tenía ni uno de los otros apóstoles. Hombres tremendos, hombres con un corazón que siguieron a Jesús. Sin embargo, Pablo necesitó este Saulo transformado en Pablo, necesitó un Bernabé, un hijo de consolación. Y cuando se refieren a Bernabé, lo describen como alguien, si bien es cierto, lleno de fe, dicen que era bueno. La característica que tenía y que lo identifica a Bernabé era un hombre bueno. Y quiero decirte que Dios le da gran valor al carácter, a la bondad, porque Dios es un Dios bondadoso. Todo lo que lo hace, todo lo que motiva el corazón de Dios nace de su bondad, de lo que Él es. Por lo tanto, lo primero que quiero decirte es que para discipular tenemos que pedirle a este mismo corazón,
este amor, esta pasión por las personas y esta capacidad de ver lo que el resto no ve, lo que Dios ve, el producto terminado. Y cuando Dios te conecta para caminar en la vida de una persona, lo primero que ves es eso. Cuando Dios te conecta para que tú camines con alguien y cuando te da la responsabilidad de discipular, lo primero que vas a ver es algo que el resto no ve. Y probablemente te va a pasar y que te digan, pero él no es, o ella no es así como tú la describes, pero tú la ves. Y yo creo que le puedo hablar a los papás y a las mamás, porque si hay algo que Dios le ha dado a los padres, y ojo que Andrés lo dijo, los primeros discípulos en tu casa son tus hijos. Lo que tú tienes como papá y mamá probablemente no lo tiene nadie más. Tú ves el tesoro que nadie más probablemente ve. Tú tienes la capacidad de ver el diseño que Dios tiene para ellos. Tú tienes esa cualidad y esa responsabilidad, pero ese tremendo de privilegio de verlo como Dios lo ve, como Dios la concibió y lo concibió. Este era Bernabé. Para ser un discipulador tienes que tener un carácter que te permita entender que tu misión es que quien vas a discipular vaya por sobre ti. Ese es el gran regocijo de un maestro discipulador, es que el discípulo lo aventaje. Estamos diseñados ¿para qué? Para que los discípulos se paren sobre los hombros de sus maestros. No hay gozo más grande para un padre que su hijo se pare sobre sus hombros, que vaya más allá. Ese es el corazón de un maestro, de un discipulador, ese es el corazón de un pastor, que vaya por sobre. Hay mucho de pastorear en esto de discipular, hay mucho de amar. Quiero decirte que Jesús instauró un estilo de vida, que ayer bien lo decía Leo, es este estilo de vida, de estas disciplinas, que nosotros hemos denominado disciplinas espirituales, pero deben convertirse en un estilo de vida, en una forma de vivir la vida, de aproximarnos a Dios, porque ninguna disciplina, solo por el hecho de ser disciplina, te puede otorgar solo lo que el encuentro con Dios te puede dar. La disciplina es una herramienta para llevarte a un encuentro, pero no puede sustituir el encuentro. Si esa disciplina, sea oración, ayuno o cualquiera de ellas, la lectura de la palabra, no te lleva a un encuentro con Dios, no te lleva a un encuentro con Él, no, es como que resuena. Y por eso que tenemos tantas personas decepcionadas de la iglesia y la religión, porque un servicio sin amor no sirve. Porque una disciplina sin presencia no sirve. Necesitamos el Dios vivo. Y cuando hablamos de discipulado, es presentarle a las personas a este Jesús que nos asombra, a este Jesús que nos transforma. Y cuando yo miro a Bernabé, eso es lo que Bernabé vio. Y vio en Pablo que era un potencial. Dijo Andrés que había llegado precisamente y se deshicieron rápidamente de él. Se deshicieron rápidamente, lo mandaron a Tarso de vuelta. Pero en cuanto hubo un avivamiento en Chipre, porque había un avivamiento, y no lo comenzó, eso es lo otro que quiero decirte, que Dios rompe paradigmas, que somos un cuerpo, que funcionamos en equipo. Por lo tanto, cuando se produce este avivamiento, ahí en Hechos, dice que comienza este mover, y fíjate cómo dice en el capítulo 11, verso 19, mientras tanto los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos creyentes que fueron a Antioquía de Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles, y el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de gentiles creyó y se convirtió al Señor. Dice algunos creyentes. Quiero decirte que tal vez no haya un nombre con quien identificarlos, pero son reconocidos en el cielo. No tenían el nombre de ninguno de los apóstoles, ningún nombre los identificó, pero el cielo los reconoce, porque estos creyentes que fueron más lejos se atrevieron a salir de la zona de confort para predicarles a los que no eran candidatos para este camino.
y se los predicaron a estos gentiles. Por primera vez llegaron más allá, cumpliendo lo que el Señor les había dicho al comienzo. Vayan desde Jerusalén a Samaria, Jerusalén hasta los confines de la tierra. Pero ellos se habían quedado cómodamente en Jerusalén. Tuvo que venir una persecución producto de la muerte de Esteban. Y cómo Dios hila. Andrés dijo algo muy importante, dijo: Dios es un Dios de procesos. No nos podemos saltar los procesos. A la muerte de Esteban, este mártir, este hombre lleno de gracia, lleno de sabiduría, que muere, dice que cuando le quitan sus ropas caen a los pies de Saulo, el perseguidor. ¿Quién iba a imaginar en ese momento, el propio Saulo, que estaba recibiendo una posta del cielo? Quiero decirte que para discipular, lo primero quiero decirte, hay que amar como Dios ama. Y ver a las personas. A lo mejor aquí voy a decirte algo, o sea, yo sé que tú lo sabes, pero de alguna manera tenemos que romper los paradigmas de exclusividad. Dios ama al mundo. Dios dio su vida por todos y cada uno sin excepción. No somos un grupo selecto. Estamos aquí para comunicar que Él, así como nos ama a nosotros, les ama. Discipular significa caminar con pasión con esas personas hasta llegar a ver relucir estos diamantes. Y eso es lo que hizo Bernabé. Invirtió en la vida de Pablo. Invirtió y puso no solo invirtió, no solamente expresó el amor, sino que lo expresó con acciones, como dijo Andrés. En primer lugar, tuvo que irlo a buscar a Tarso. ¿Quién crees tú que le pagó los pasajes a Pablo para traerlo a Chipre? Cuando en Jerusalén toda la comitiva, todos los apóstoles están diciendo: ¿a quién enviamos a un avivamiento que se está produciendo en Antioquía? Nuestra primera iglesia que vamos a fundar, o sea, vamos a salir a plantar la primera iglesia, está iniciando con un avivamiento. ¿A quién mandamos? ¿A qué hombre de confianza mandamos? A Bernabé. Bernabé tenía su oportunidad de promoción. Pero un discipulador, su corazón está por lo que Dios ama. ¿Y qué hace Bernabé? ¿Qué hace? Piensa: Saulo, ¿quién es hábil para esta tarea? ¿Quién cumple los requisitos? ¿Quién conoce el idioma? ¿Quién conoce la cultura de este entorno? El diamante envuelto en barro. Él lo tiene. Los demás solo ven el barro, pero yo sé que hay un diamante dentro. Y fue a buscarlo. Pero quiero que te pongan los zapatos de Bernabé. Estaba corriendo un riesgo. Era su reputación la que estaba en juego. Él está siendo promovido y está cediendo su promoción a otro que está siendo rechazado sutilmente, políticamente correcto, diplomáticamente, por los apóstoles. Pero él se la juega y dice: vamos por él. Y lo va a buscar. Y comienza este peregrinaje. Y como en la Biblia no existe nada que esté de más, solamente para mencionarte algo. Si tú comienzas a leer ahí, siempre vas a leer por muchos capítulos Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo fueron enviados. Bernabé y Pablo fueron ungidos. Bernabé y Pablo se apartaron maestros y profetas. Bernabé y Pablo. Pero de pronto en la Biblia comienza a cambiar este como diseño y comienza en el capítulo 13. En el 13 dice: luego Pablo y sus compañeros. ¿Qué pasó? Veníamos, Bernabé y Pablo fueron allá, Bernabé y Pablo estuvieron acá, Bernabé y Pablo predicaron, Bernabé y Pablo plantaron iglesias. Y ahora, Pablo y sus compañeros. ¿Y qué pasó con Bernabé? Cuando discipulamos, hay un momento en que el que discipulas va a pasar a primera línea. Y un discipulador tiene que saber cuándo llega ese momento para dar un paso al costado
y dejar que comience a brillar, que comience a verse el tesoro que fue puesto ahí. Esa es la mayor recompensa de un discipulador. Esa fue la mayor recompensa de Jesús. Trabajar en hombres y mujeres, invertir su vida para que lograran brillar como Él anhelaba que brillaran. Y aquí vemos a este Pablo tomando, y si tú sigues leyendo la Escritura, verso 14, Pablo y Bernabé fueron, Pablo y Bernabé a Listra. Y así, Pablo y Bernabé, ya no es más Bernabé y Pablo, es Pablo y Bernabé. Algo comienza a ser reconocido en la vida de Pablo. Y Bernabé tiene una vocación. Bernabé, su vocación, su identidad, es buscar lo que es desechado por el resto. Y cuando termina momentáneamente la relación entre Pablo y Bernabé, es cuando dice que tuvieron una disputa no menor. Pablo y Bernabé tienen un conflicto no menor. Y dice la Escritura que se discutieron, hubo diferencia a causa de Marcos, de Juan Marcos. ¿Y por qué? Juan Marcos lo habían enrolado para ir a las misiones, pero Juan Marcos en uno de los viajes se arrepintió y no quiso seguir la travesía. Pablo, fiel a su carácter, que era bastante fuerte, le dijo a Bernabé, Bernabé le dice, invitemos al siguiente viaje a Juan Marcos. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dice Pablo? No, por ningún motivo. Juan Marcos nos dejó plantados, no fue con nosotros, no terminó la travesía y no merece seguir en el siguiente viaje misionero ni a la siguiente plantación. Eso es lo que haríamos tal vez muchas veces. Pero en los equipos de Dios se necesitan Bernabé. Se necesitan hombres y mujeres que corran la milla extra por el que nadie más está dispuesto a correr. Y saben que se separaron. Y dice que Pablo tomó entonces algunos y Bernabé continuó el recorrido con Juan Marcos. Ahora su primer discípulo estaba listo y tenía que seguir corriendo la carrera con Juan Marcos. Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Te imaginas que hubiera sido de ese Juan Marcos si este Bernabé no lo hubiera tomado de la mano para cuando Pablo lo quería desechar? Entiendas cómo Dios funciona en lo más íntimo, en lo más secreto, que ve lo que los otros no vemos, que no todo lo que es luz, lo que es... tenemos que aprender a mirar como Dios mira y ver el valor de las personas como Dios las ve. Tan importante fue que el mismo Pablo escribe a Timoteo luego y le dice, si les es posible, tráiganme a Juan Marcos porque me es de gran ayuda. Ahora lo está pidiendo de vuelta. ¿Por qué? Porque hubo un Bernabé que lo entrenó, que corrió por él. Quiero decirte, cuando Andrés dijo, no somos llaneros solitarios, tampoco somos generación espontánea. Venimos de alguien y nos proyectamos en alguien. Alguien invirtió en nosotros y Dios espera que nosotros nos invirtamos en alguien. Esto es algo que es permanente. Así es como funciona el reino. Y de hecho, este Pablo que fue mentoreado, que fue discipulado por este Bernabé, que este Bernabé con su actitud, con su carácter le enseñó, yo creo que gran parte de los aprendizajes los tuvo de ahí. Por eso que llega a escribir ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, cuando dice que somos nueva criatura, que hemos nacido de nuevo. Entonces dice, no te puedes dar el lujo, estoy parafraseando, dice, pero si tú has entendido esto, no te puedes dar el lujo, dice Pablo, de evaluar a las personas de un punto de vista humano. No puedes evaluar a la gente por lo que ves. Tienes que pedir que Dios te muestre como Él las ve, como Él las creó. Tienes que pedirle a Dios, lo primero que tenemos que pedir para discipular es ver como Dios ve, ver lo que el resto no ve. Y créeme, pero créeme que es posible más allá de lo que tu imaginación ha soñado. No solo recibirlo en el espíritu, lo puedes ver aún con tus ojos físicos.
Tengo algunas experiencias de eso que me han dejado impactada en mi vida, porque la verdad que yo sé que fue Dios. Uno de ellos fue cuando yo llegué recién a la viña del Padre en Vitacura, en el año 2013, iba los sábados a enseñar. Y yo venía de Viña, nosotros y mi familia vivíamos en Viña y estábamos ahí en la escuela, ahora deduzco que era la escuela de liderazgo, pero en ese tiempo yo llegaba los sábados, no sabía lo que hacía, no, llegaba, enseñaba. Y había un joven ahí, y cada vez que yo lo veía, este joven, yo lo veía un joven ardiendo por el Señor, consagrado para el Señor, que lleno de la palabra, pero lleno de la palabra. Y yo lo miraba y para mí era, y yo siempre que me acuerdo enseñaba, como que al momento de pasar sentía tocarle el hombro y decía, estás lleno, pero estás lleno de la palabra, estás lleno del Señor, eres así, eres así. Y yo sí notaba que el resto miraba como, pero yo nunca me di mucho cuenta. Transcurrieron los años, él hoy día predica, lleno de la palabra, lleno de pasión. Y hace poco, ¿no es cierto, mi esposo, Andresito, conversando con él nos cuenta su historia. Y nos dice, tú decías esto, decías, estás lleno de Dios, estás lleno, eres un hombre consagrado. Marisela, yo pasaba en carrete, no estaba ni ahí. Por eso que todos te miraban raro. Raro, porque yo vivía, para mí el panorama era el fin de semana, el carrete, me decía. Lo que tú ves ahora no es lo que yo era. Pero Dios lo vio. Porque te digo, para mí nunca cambió. El que veo hoy día es el mismo que yo vi. No me lo imaginé, lo vi. Y Dios te puede sorprender de esa manera. Pídele que te dé esa vista para no evaluar a las personas desde un punto de vista humano. Evaluarlo como Él los creó, como Él los dio, con la singularidad que Dios le dio. ¿Por qué esto es tan importante? Porque para reproducir discípulos comprometidos, tenemos que ser discipuladores confiados. ¿Y de dónde viene la confianza? De saber quiénes somos. ¿Y cómo sabemos quiénes somos? Es porque solo Él nos puede dar la certeza. No hablo solamente de tener pasaje y decir lo que Cristo dice que nosotros somos, que está en la Escritura y es la primera base, sino que estoy hablando de cuando Él te dice, como un encuentro con Saulo, te he llamado para que veas al justo, para que escuches la voz de mi boca y para que me seas testigo. Tienes esta característica, esto eres tú, el olor, el sabor que tú tienes, la particularidad de Cristo que tú portas, que no la porta nadie más. En la multigracia de Dios tú aportas algo que nadie más, es irreemplazable, que solo tú tienes. Cuando tú encuentras eso, primero, es una confianza que te va a apoderar de tu corazón. No es orgullo, no es enaltecimiento, es una confianza, una seguridad en tu corazón profunda y no vas a querer ser nadie más. Vas a estar tan feliz. ¿Por qué Bernabé pudo ser como fue y nunca se sintió intimidado? Ni se ve en la Escritura que se sintió ofendido cuando comenzaron a desplazar su nombre a segundo lugar, porque sabía qué era y para qué estaba hecho. Necesitamos saber para qué Dios nos hizo, porque de esa manera vamos a ser confiados, vamos a reproducir también seguidores comprometidos. Personas que siguen a Jesús comprometidamente. Viene de una condición de seguridad de saber quién soy en Él. Es tan hermoso que tú puedes mirar cómo Pablo toma la misma forma con la que fue discipulado por Bernabé y se reproduce en un Timoteo, su discípulo. Este Timoteo lo tomó de jovencito. Cuando está al final de su ministerio, Pablo, y escribe las cartas a Timoteo, ya está en la última parte de su recorrido, él les dice ciertas cosas a Timoteo que realmente impresionan
dignas de recordar, y parte diciéndole a Timoteo, en 1 de Timoteo, voy a leer el último capítulo, 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la verdad, de la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla, dice la Reina Valera, de la vida eterna. Pelea, hay una batalla de fe que pelear. Y dice, echa mano a la vida eterna. Lo primero que quiero decirte es que la vida eterna no es vivir eternamente. La vida eterna no comienza después que morimos, la vida eterna comenzó desde el momento que aceptaste a Jesús. Y los recursos de la vida eterna para ti y para mí están disponibles ahora, ya. Cuando enfrentes dificultades, piensa que tienes recursos de la vida eterna a los que echar mano. Le está diciendo, si hay una batalla que pelear, es entre lo que la realidad de este mundo te dice, lo que tus circunstancias te dicen y lo que Dios dice. Por lo tanto, aquí voy al siguiente punto. Una de las cosas más significativas del discipulado finalmente es una transformación de la mente. Es transformar la manera de ver, la manera de pensar, los paradigmas. Por eso que la única manera de lograrlo es en un caminar continuo con la persona y no solamente entregarlos algunos pinceladas o principios, porque si no está el caminar cotidiano donde los principios se vuelven vida, entonces es algo carente de sustancia y es otra religión más. Lo que requerimos para esto es que haya una transformación de la forma en cómo vemos, cómo observamos. Jesús, eso fue lo que vino a hacer. Caminó con ellos, invirtió 3 años para cambiarle la forma de pensar. Entonces le está diciendo, echa, pelea, hay recursos. Recuerda que tu fe, tú no lo peleas de acuerdo a las condiciones que de lo que ves, de lo que escuchas, no está mediado. Echa mano a la vida eterna, a esos recursos. Eso es lo que te va a mantener. Y luego le dice algo muy importante. En 2 de Timoteo, capítulo 1, le dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por eso que les digo que no somos generación espontánea. Lo sepamos o no, lo tengamos claro o no, provenimos de alguien que infundió en nosotros, que sembró una semilla en ti y en mí. Él le está diciendo, sé que tienes, Timoteo, una fe sincera, porque esa fe provino primero de tu abuela y de tu madre, que pelearon tan buena la batalla que pasaron un legado. Discipular significa dejar un legado. Discipular significa reproducir la vida de Cristo que habita en nosotros en otro. Hay alguien que te heredó este mayor tesoro, Timoteo. Tú tienes el mayor tesoro, tu mayor capital de la vida es tu fe, le está diciendo Pablo. Y tú lo heredaste. No comenzó contigo, comenzó de tu abuela Loida y tu madre Eunice. ¿Sabes que Loida significa combate glorioso? Eunice significa victoria gozosa. Cuando una abuela o un abuelo pelean una buena batalla, como un combate glorioso, van a dar a luz una victoria gozosa, que fue esa Loida. Y esa Loida engendró a un Timoteo que significa honrado por Dios. Un honrado, Dios honra las generaciones. No somos generaciones espontáneas. Los que vienen de atrás, los que están hoy, Dios es pasado, presente y porvenir. Pero lo que tenemos que entender que aunque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios es un Dios de honra, de lo que viene, de lo que portamos, de lo que otros traen, de lo que otros nos entregaron, al mismo tiempo siempre nos va a demandar que la solución o la respuesta para impactar la vida en el presente es mirar el diseño que Él tiene en el futuro. Nuestro trabajo como hijos e hijas de Dios para discipular es ver hacia el futuro, mirar lo que Dios dice de la persona y traerlo a existencia.
Tenemos un tesoro en vasos de barro. Nuestro trabajo es deshacernos del barro para que el brillante resplandezca. Eso significa discipular. Eso está diciendo Pablo. Porque él era aparentemente barro, pero Dios vio el diamante. Dios sabe lo que creó y no importa. Y quiero decirte que esto es maravilloso porque no hay otro Dios que te invite a un nuevo comienzo real. Es un Dios que te dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas sin excepción son hechas nuevas. Hay un momento en la vida en cuando tú naces de nuevo y si no lo has hecho te invito a que lo hagas, que debes cerrar la puerta de lo que quedó atrás. Yo de repente me voy por distintos caminos, discúlpenme por eso, pero así me pasa. Pero si hay alguien que le sirva esto, quiero decirte que hay momentos en la vida que tú, decididamente con Dios, debes decir, he nacido de nuevo. He aquí la nueva vida ha comenzado. Las cosas viejas pasaron y eso implica cerrar la puerta del pasado para comenzar a enfocarte. Como dijo Pablo, solo mirando lo que está por delante, no miro hacia atrás, sino que prosigo a la meta. Hay que mirar, y si hay algo que tiene que hacer un discipulador para discipular, no es quedarse pegado tratando de reparar lo antiguo, sino que traer lo nuevo a existencia de lo que Dios dice de la persona para transformarlos en lo que Dios ve y en lo que Dios dice. La respuesta de resolver tu presente no está tanto en reparar tu pasado como saber quién eres en Dios y lo que Él dice de ti. Tenemos que invertir para comunicarle a las personas, no son lo que su historia de vida dice que son, no son lo que su ancestro dice que son, no son lo que sus traumas dicen que son, no son lo que sus éxitos dicen que son lo que Dios dice, que supera nuestro entendimiento. Va a superar, es mayor, es más grande. Y cuando veas qué tan grande es porque eso es lo que eres tú. Porque si es algo que tú puedes manejar, es que te quedó chico el traje. Siempre lo que Dios dice de ti te parecerá muy, muy grande. Muy grande, pero es Él. Es Él que le complació hacerlo, es Él el que te llamó, es Él el que puso los ojos, es Él el que ha puesto la pasión, es Él el que ha puesto el amor, es Él el que está jalando pasión de tu corazón, es Él. No hay otra forma. Este es el Señor que conozco y es la manera en que Dios lo hace. Parte en un punto, pero recuerda esto, Dios sabe que Él comienza algo que ya terminó. Y tú como discipulador te asocias a Él para comenzar algo que ya terminó con alguien. Tu tarea, mi tarea, cuando tomo algo de alguien de la mano para comprometerme con su vida, es tomarlo de la mano, juntos vamos y preguntarle, Dios, ¿cómo lo ves? ¿Cómo la ves? ¿Qué dices tú de él o de ella? ¿Cómo lo ves, Señor? ¿Sabes que puede ser tan impactante? Hace poquito me pasó otra experiencia y cada vez me está pasando más reiterada y en forma más asombrosa. Por eso que te lo digo, porque sé que es real y es posible vivir, porque nosotros servimos a un Dios sobrenatural. Estaba en la Viña Los Linares, había personas que ministrar y de pronto me paro frente a una persona, a una niña. Siempre la vi ahí, una niña de 17 años. Yo la miraba y la veía con un hambre, con una ansia, con un anhelo de Dios, que su corazón era todo paciencia. Esta niñita va a llegar a ser, no sé, pero tiene un hambre. Yo todo el rato, de pronto era tanto la mirada que no hubo nadie más en el auditorio, le parecía que era la única cara que resaltaba en medio del grupo. Cuando empezamos a orar, me paro frente a ella y le digo, oh, Señor, gracias, y empiezo a orar, todo lo que Dios le decía, y digo, y tan jovencita, oh Dios, pero si eso es una niña, una adolescente con este corazón, y siento una risa. Y yo le digo así, y me dice, ¿qué edad crees que tengo? Y yo le digo, 16, 17, tengo 42, me dijo. Y yo le dije,
No, tú no tienes 42, tú tienes 16, 17. Yo es lo que estoy viendo. Yo lo veía con estos ojos. Está bien que esté piti, pero no, yo lo veía, la veía. Y ella estaba recién convertida. ¿Y sabes lo que me responde? Me dice, probablemente me ves así porque soy una adolescente todavía en el Evangelio. Estoy recién convertida, me dice. Soy una niña en el Evangelio. Al día siguiente, yo no lo podía creer, porque yo la veía y la veía y la veía y la veía. Y le dije, Señor, no entiendo, probablemente me miran loca, pero yo sé lo que vi, yo sé lo que estoy viendo y esto es lo que veo. Y por más que la trato de mirar, la vuelvo a ver igual. Al día siguiente, domingo, me habían hablado de una pareja que se había convertido. Yo ya no me acuerdo y la verdad es que se me habían borrado las caras y todo. Estábamos caminando y de repente vi una familia, un señor, un niño, y el Señor le empieza a hablar, y estaba ahí y pasan llorando adelante y la veo que viene con toda su familia. Veo a esta familia con 3 hijos, un adolescente como de 19, 20 años, 2 niños más, él llorando. Dios tenía un llamado para ellos. Él era médico, recién convertido, había llegado a causa de una enfermedad grave a la iglesia y ella era enfermera, estaban con todos sus hijos y lloraban y mientras yo los ministré, cuando ella me toma el brazo y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y yo le digo, no, yo soy la persona que tú dijiste que tenía 17 años. Y ahí la vi como los 42 que tenía. Me pasó al día siguiente. Lo que quiero decirte es que pídele a Dios ver cómo Él ve. Que te muestre, porque eso está accesible. Eres su hija, eres su hijo y Dios no tiene favorito. Dios quiere darte estos regalos porque si tu corazón es amar de la forma en que Él te amó, es posible hacerlo. Este mundo se debate por dolor. Necesitan ser amados y quiero decirte que no tenemos que preguntar tanto si eso no es, solo si es ahora. Pregunta, sé dirigido, pero todos son amados, todos fueron elegidos de antemano. Eso dice la Escritura. La elección de Padre la hizo antes. Somos nosotros los que respondemos a esa invitación, pero por su parte, Él ya los eligió de antemano. Pero la respuesta para que eso se concretice es nuestra. El tema es que ellos no lo saben. Debemos dejar de pensar como un grupo selecto para hacer un corazón con Dios, inclusivo, para atraer a las personas que Él ama con tanta pasión, con tanta determinación como lo hizo. Estas son las recomendaciones que le da a Timoteo. Quiero hablarte un poquito, ¿cuánto ratito más para apurarme? ¿Terminamos? Dime nomás. Listo. ¿Cuánto ratito más? No le digas, peligroso, dice Andrés. Mira, voy a decirte algo, retomando. Se trata de transformar la manera de pensar. El discipulado lo que hace es cambiar paradigmas, es ver con los ojos de Dios, es sentir con su corazón. Por eso que Jesús les dijo ahí en Mateo 4, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de Dios está cerca. Arrepentirse significa, la única manera que experimentes el reino de Dios es que lo puedas ser transformada para que pienses como el cielo piensa, para que veas como el cielo ve. Cuando Él dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, el patrón, el paradigma, el estándar para nosotros es el cielo. Si tú tienes duda acerca de alguna cosa que te suceda, tú tienes que preguntarte si eso es permitido, está en el cielo, y si no está, no lo tienes que permitir. Tienes una autoridad delegada. Lo primero que tenemos que entender que arrepentimiento es cambiar la forma de pensar. Cuando yo entiendo eso, entiendo que el arrepentimiento es un proceso continuo, porque estoy cambiando mi manera de pensar constantemente en la medida que me sumerjo en la profundidad de Él, en la medida que lo reconozco. Como decía, si conocerle a Él
significa la vida eterna, es que constantemente estoy descubriendo a este Dios infinito en misericordia. Dice que su amor es tan ancho, tan alto, tan profundo. La plenitud de Él, la sustancia de Él es amor. Y es imposible definirlo. Es imposible capturarlo con una mente finita. Por lo tanto, se nos revela constante y permanentemente. Y justo estaba leyendo esto y leí un poquito más abajo y literalmente el Espíritu Santo me dijo, esto es para Viña Los Volcanes. Y así que voy a cumplir con el mensaje. Dice así, vengan, el verso 19, vengan y síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Lo primero quiero decirte, ofrécete para ser un discípulo, tú. Él les va a enseñar cómo pescar personas. Ven y sígueme tú. Ven y sígueme. Y me encanta cómo es Jesús. Siempre he pensado, Señor, ¿no les mostraste un plan de trabajo? ¿No les mostraste? No estoy en contra de eso, por lo demás. Soy ordenada, me gusta planificar. Pero eso no puede ir antes de. Él le dijo, sígueme. ¿Qué es lo que hace un discipulador? Encanta con la persona de Jesús. Cuando tú atraes a las personas a Él, lo enamoras de Él, lo atraes hacia Él, hacia una persona que se llama Jesús. Jesús, cuando pones el enfoque en esa persona, cuando lo miras, porque pongas la vista en Él, sígueme a mí. Las formas de alcanzarlo, las maneras, yo te las voy a enseñar. Pero sígueme a mí y haz que otros también tengan un encuentro. Solo lo que cambia, lo que transforma la vida, como dijo Andrés, es el encuentro. El encuentro con Dios es lo que nos cambia. El encuentro con Dios es lo que sella un antes y un después en la vida de un discípulo. Es un antes y un después. Pedro lo entendió. Cuando Jesús se acercó a Pedro, Pedro había tenido una jornada nefasta. No habían pescado nada, habían trabajado incansablemente. Dios conoce la fatiga en la que las personas están y sale el encuentro en momentos de necesidad, en momentos de angustia, en momentos donde lo has dejado todo en la cancha y muchas veces ni recursos te quedan, ni aliento te queda. Y Él dice, pero préstame tu barca. ¿Qué hace Jesús? Tantea el corazón de Pedro. Un hombre que está agotado, que está limpiando redes. ¿Sabes lo que es fatigoso para un pescador y frustrante? Limpiar las redes es el trabajo más arduo, más pesado, más tedioso y peor si no pescaste nada. Más encima te está sacando toda la basura y no tienes ni una ganancia. Y ahora alguien te está pidiendo la barca. Y él dice generosamente sí. Un discípulo también se reconoce por un corazón generoso. No lo conocía, o tal vez de nombre. Hasta ese minuto, Pedro era seguidor de Juan el Bautista. Tal vez lo conocía, pero se la prestó. Y cuando terminó de predicar, ¿por qué? Porque lo primero que hizo fue ensanchar el corazón de Pedro con fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Comenzó a ensanchar el corazón de este hombre que estaba fatigado y agotado. Y le dice ahí en Lucas 5, ahora, Pedro, anda mar adentro, boga mar adentro y echa la red a la derecha. Y echa las redes, le dice, solo echa las redes. Las redes. Y Pedro le responde como le respondería cualquiera. He estado trabajando toda la noche, no he pescado nada. ¿Qué caso tiene irme más profundo si no resultó? Más en tu palabra echaré la red. Otra pista, un discipulador es confiable. Tu palabra va a contar. Lo que tú le puedas decir a alguien que vas a discipular va a contar. ¿Por qué? No solamente por ti, porque Dios te va a dar una autoridad.
Las palabras que van a salir de tu boca van a salir palabras guiadas por el Espíritu Santo, ungidas. Y una simple palabra, un simple abrazo va a cambiar y derretir la vida de una persona. Un pequeño gesto. Anda, Pedro. ¿Qué le está diciendo el Señor? Pedro, es momento que vayamos más profundo. Y quiero decirte que como discípulos y discipuladores tenemos que ir más profundo con Dios. No podemos pretender pescar lo que vamos a pescar si nos quedamos en la orilla. Vamos más profundo con Él, arriesguémonos más, vamos más allá, donde tal vez no podamos tener, no me gusta esta palabra, pero no es control, pero el dominio, el conocimiento de lo que va a suceder. Ir más profundo también significa perder un poco lo que tú puedes manejar. Ir más profundo es conocer y internarte en áreas que no conoces. Vamos más profundo, Pedro, vamos más profundo. Y dice que Pedro, en Reina Valera al menos dice, ahí en Lucas 5, echó la red. ¿Y qué sucedió? La red se rompió y tuvieron que llamar a los compañeros. Todos los compañeros tuvieron que ir a ayudar a Pedro porque la red se rompía. A veces hacemos intentos tímidos. Pero quiero decirte que tú no tienes idea la forma en que Dios te va a sorprender. En un momento vas a tirar la red y asegúrate de hacerlo como Él te dijo. Jesús le dijo, Pedro, echa las redes. Y Pedro echó la red. Así que a lo mejor te está diciendo, te ha dicho, echa las redes. Y tímidamente echaste la red. Las redes. Tenemos que poner atención a las instrucciones. Cuando Él vuelve, ¿por qué crees que Pedro cayó de rodillas llorando? Y le dice, maestro, soy hombre pecador. ¿Por qué? Porque él sabía que lo había hecho no con fe, dudando de lo que iba a hacer. Pero ¿qué es lo que lo conduce a un arrepentimiento, a un cambio de la mente? Fue la bondad de Dios, porque a pesar de su respuesta, a pesar de su tímida respuesta, aún a lo mejor dudando en su corazón, Dios le dio mucho más abundantemente de lo que él imaginó. Quiero decirte con esto que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno que supera nuestras expectativas y te va a bendecir más allá de lo porque ese es su corazón. Dios es bueno, su corazón es bueno y Él quiere bendecir tu vida. Tú no puedes definir a Dios por las circunstancias por las que hoy estés pasando, sean buenas o sean negativas. Dios no es definible por las circunstancias, Dios está sobre las circunstancias. Tu realidad no determina lo que Dios es ni lo que Dios quiere para ti. Lo que Él dice de ti, lo que Él ha pensado de ti, el proyecto de Dios para tu vida sigue intacto, independiente de las circunstancias actuales. Él va a llevarte a destino. Si Él dijo algo de ti, el que comenzó lo va a terminar. Si dice que vas a pasar al otro lado, lo vas a hacer. Dios es mayor que tus circunstancias. Y el primer cambio que tenemos que entender, las cosas que suceden, es que las transformaciones se producen de adentro hacia afuera. Ese es el primer paradigma que tiene que cambiar. No son condiciones externas que cambian y nos adaptamos. Y por eso nos movemos. No, eso es caminar como el mundo camina. Nuestra mirada es desde el cielo a la tierra. Es mirar lo que el otro no ve. Lo que los demás no ven, tú y yo por tener al Señor tenemos el privilegio de ver lo que el resto no ve. Tienes una victoria garantizada, tienes una ventaja, puedes mirar. Y todo el camino de Jesús, ay, si me pudiera explayar, pero todo lo que Jesús hizo durante todo el recorrido con estos 12 hombres fue transformarles la manera de pensar para que entendieran que lo que hacía la diferencia no era lo externo, sino lo interno. Lo que hacía la diferencia era lo que cambiaba, era lo que estaba de adentro hacia afuera. La bondad de Dios es lo que produce arrepentimiento. Cuando tú muestras a ese Dios que no es que tengamos méritos para ser bendecidos, nos bendice porque simplemente es Dios y nos ama. Cuando su bondad se extiende como a un Pedro, cae de rodillas. Es la bondad de Dios. Este Pedro caminó con Jesús, y voy a hacerlo lo más corto posible, y cuando lo entrena,
Lo primero cuando los entrena, los llama, les dice, los he llamado para ser mis discípulos. ¿Para qué? En primer lugar, les dice en Marcos 3, para que estén conmigo, o sea, mis compañeros, mi compañía, estén conmigo, para que prediquen la palabra de Dios, para que echen fuera demonios, para que sanen enfermos, para que tengan al final esa autoridad y poder. Pero lo primero que era, para que esté conmigo. Te he llamado como un discípulo para que estés conmigo. Esa es la primera indicación, compañerismo, conexión, para que estés conmigo, para que caminemos juntos. Pasaba el tiempo, hicieron milagros, predicaron el evangelio, fueron a todas partes, echaron fuera demonios. ¡Wow! Llegaron de vuelta, Marcos 6, contentos, emocionados. Hicimos esto otro. Personas se convirtieron, predicamos la palabra, sanamos enfermos. Maravilloso, dice el Señor. Ahora tomemos una barca y vamos al otro lado. Van al otro lado. Alimentan Jesús a 5,000. Y los mismos que estaban haciendo milagros, sanando y predicando, dice, ¿de dónde vamos a alimentar a esta multitud? Bueno, ¿cómo lo hiciste antes? Y el Señor dice, bueno, no lo entienden. Es tan paciente con nosotros. Lo otro que tenemos que entender, que el discipulado se hace con la experiencia. No es teórico, es práctico, es vida. Es en la vida diaria. Jesús no apresuró sus procesos. Entonces le dice, bueno, mientras despido a la gente, vayan a la otra ribera ustedes y los alcanzo. Cuando eran las 3 de la mañana, Jesús los ve que con fatiga están remando porque se ha levantado una fuerte tormenta. Entonces Jesús, andando sobre el agua, dice que hizo como que iba a pasar, quería pasar delante de ellos. Pero ellos comenzaron a gritar, ¡es un fantasma, es un fantasma! No, yo soy. Cuando Él les dijo, pasen al otro lado, esa palabra en el original significa, están a punto de ser promovidos, pero estaban en un test. Muchas veces como discípulos y discipuladores vamos a pasar por test para ser promovidos. La respuesta que demos a esos test es lo que determina la promoción. El problema es que nunca sabemos que estamos siendo medidos, pero es la vida, es la vida. Y Él lo que le está diciendo, pasen al otro lado, están a punto de ser promovidos. ¿Por qué sé que estaban en eso? No solo porque la palabra significa promoción, sino que porque más adelante, en Marcos 3, Él dice, pero aún no entendían lo de los panes y los peces porque sus corazones aún estaban endurecidos. ¿Qué significa? Andrés también lo dijo, corazón es mente. Su mente no está transformada, todavía no logran entender lo que les trato de decir. Y cuando dice esa pequeña señal trató de pasarles por delante, lo que está haciendo es lo mismo que Dios hizo con Moisés. Cuando pasó delante de él todo el bien de Dios. Él quería que pudieran darse cuenta que no hay nada que temer, porque la bondad de Dios es tan grande que no hay tormenta ni adversidad que te pueda parar. Si Él te dijo, si Él los llamó a Puerto Vara, si Él los llamó y les dijo planten aquí, no hay oposición, no hay resistencia que pueda ser superior a lo que Dios dijo, porque Él ya determinó desde antes que los enviara al fin. No hay tormenta en contra que los vaya a detener. Van a pasar al otro lado y van a ver la manifestación de esa gloria. ¿Qué acelera eso? Cuando nos encontramos cara a cara con la bondad de Dios, con la esencia de quien Dios es. Ellos tuvieron que repetir la siguiente lección a los 4,000. Después volvieron a pasar otra barca más. Jesús les vuelve a decir, tengan cuidado. No, cuídense de la levadura de los fariseos, le dice, ahí en Marcos 8, y ellos dicen, ay, no está diciendo esto porque no trajimos pan. Entonces ahí fue demasiado para Jesús y dijo, ay, todavía no entienden, todavía tienen el corazón tan endurecido, pero cuando multipliqué las canastas, 4,000, a las 5,000, ¿cuántas canastas recogieron? 12. Y cuando multipliqué para 4,000, ¿cuántas canastas recogiste? 7. Y todavía no entiende. ¿Y con cuánto lo hicieron?
con 2 panes, 5 peces, no sé cómo era la cosa, ya me acordé, 5 panes, 2 peces. Es decir, en el reino, lo que te está diciendo, tienes que transformar tu manera de pensar porque no es lo que tienes lo que cuenta, es lo que Él puede hacer con lo que tú tienes. Discipular significa cambiar la visión, la perspectiva, cambiar la manera, y eso es aplicable a la vida cotidiana todo el tiempo. Todo el tiempo estás pidiendo algo, la transformación viene de que lo mires de una manera distinta de la forma en que lo estás mirando, que lo mires de la manera como Dios lo ve, desde el cielo a la tierra. Transformar esa manera de pensar. Entonces dice, y no les dio la respuesta, y le dice, ¿y todavía no lo entienden? No, todavía no entendían. Y luego viene, si tú sigues el relato en Marcos, le dio vista a un ciego. Y es ese ciego que le pone barrito y ahora ves, veo árboles como, parecen hombres, que se mueven, pero son como árboles que se mueven. Después volvió a orar y ahora ves, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué está enseñándoles ahí a los discípulos? ¿Solo un milagro? No. Está diciendo que la revelación es progresiva. Cuando tú discipulas tienes que tener paciencia. Porque es progresivo, tanto para el que discipula como para el discipulado. Es progresivo. No puedes acelerar los procesos. Es el Espíritu Santo, es tu colaborador, el que está trabajando en el corazón de la persona, el que lo está haciendo. Pero ten fe que el que empezó la buena obra la va a concluir. A Pedro le costó mucho entender. Pedro le costó mucho, por eso el Señor se los llevó a un monte, los transfiguró, para que entendieran. Él quería hacer una enramada, porque estaba tan especial ese momento. ¿Quién no quiere estar en esa presencia? Pero él le dijo, lo que le estaba diciendo Jesús, mírenme, es de adentro. Lo que ustedes, entre paréntesis, transformación y transfiguración es la misma palabra. La misma palabra que Romanos 12 usa para transformación de la mente es la misma palabra que usa en el Evangelio para referirse a la transfiguración. Entiendan que es una transformación de adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera. Todo lo que ustedes ven proviene de aquí adentro. Escúchenlo a Él. ¿Qué hace un discípulo? Escucha al Maestro. ¿Quién es el Maestro? Jesús. Jesús, escúchalo a Él. Escúchalo a Él, decía el Padre. A Él escuchen. A Él pongan la atención. Eso es relevante para discipular. Y por último, continuaron la travesía y llega al final del recorrido. Hay mucha historia ahí. Y Pedro le dice, y el Señor le dice, tengo tanto que cambiar la mente de ustedes, porque ellos podían ver estas cosas, pero su mente era tan terrenal aún, tan mediatizada por lo que vivían, que hay una anécdota simpática que viene en Lucas 9, 3 historias al hilo. Una, cuando le pregunta los hijos del trueno, ¿quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda? Es más, en otro evangelio dice que la mamá intercedió para que le diera a uno un lugar y a otro lugar. La mente finita, las posiciones, los lugares. Y el Señor le dice, ¿cómo me entienden? No es posible eso. Le dice, ustedes pueden beber la copa de sufrimiento que yo voy a beber. ¿Y cree que le respondieron los discípulos? Sí podemos. ¡Wow! 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 Me suena igualito, pero igualito a cuando al pueblo de Israel. Lo mismo, cuando Dios lo está llamando al monte Sinaí, le dijo, quiero que sean... les dice, los he traído aquí como un águila trae a los polluelos, los saqué de Egipto, los pasé, los saqué del desierto, los traje hasta aquí. Quiero que sean una gente, un pueblo, una nación santa, los he traído como en mis alas. Pero, y le dice, si hacen lo que yo les digo, sí, podemos, que digan nomás todo lo que tenemos que hacer. Le está dando el acceso a la gracia, pero ellos prefirieron la ley. Porque dicen, sí, los estándares los podemos cumplir. Le dieron la ley y ¿qué probó todo ese peregrinaje? Que no pudimos. Que por nuestras fuerzas no podemos, que necesitábamos a Cristo.
Porque el único que pudo cumplir eso fue Cristo. Lo mismo está sucediendo en este minuto. ¿Pueden beber la copa de sufrimiento que yo voy a beber? Sí, podemos. No saben de lo que están hablando. Después le dice, Señor, Señor, mira, unos samaritanos que no nos dejan pasar, que nos están poniendo oposición. Y le dice, quiere que mandemos, ya están empoderados. A esta altura, buenos discípulos están empoderados. ¿Quieres que mandemos como Elías fuego del cielo para que los consuma? ¿Qué mejor manera de ahorrarse el problema? Hagamos que lo hagan papilla. El poder de Dios para cortar cabezas, para deshacernos de los que son molestos. Y el Señor dice, ¿de qué espíritus son? Y por último, otro grupo le dice, mira Señor, hay unos que están sanando en tu nombre, pero no son del grupo. Nosotros se los prohibimos. La mentalidad del grupo exclusivo. Nosotros nomás, ellos no. ¡Wow! El Señor se agarraba la cabeza humano y sabe que estaba a punto de ir a la cruz, le quedaba poquito y decía, yo digo, ¿cómo no se desesperó por este resultado? Y él dice, ¡wow! Y le dice, Pedro, le está diciendo el Señor, voy a sufrir, voy a ir a la cruz. Y dice, no, Señor, yo voy a morir por ti. Pedro le dice, Pedro, no sabes lo que estás diciendo. Antes de que cante el gallo, tú me vas a negar. No, jamás. Sucedió. El Señor resucitado vuelve. Nunca deja la obra inconclusa. Y aún Pedro, que vuelve a pescar en lo natural, a lo que conocía, a lo que sabía, va nuevamente a tirar las redes, decepcionado. Va con los compañeros y como era líder, lo seguían. Era líder. Lo siguieron todos, se metieron a la barca. Y de pronto alguien les está preparando un desayunito. Con unas brasas, un pescadito, miel. Y dice, lo reconoce Jesús. Entonces Pedro se quita la ropa y se mete al agua. Ya no tira la red, se tiró a sí mismo. ¿Sabes cuando estés listo? Estamos listos. Es cuando ya no estamos orando solo por estrategias para tener peces. Cuando nosotros mismos estamos dispuestos a hacer la red, cuando nosotros mismos estamos dispuestos a tirarnos, no estamos por el peces, ni siquiera estamos por las personas, nosotros mismos queremos tirarnos con todo hacia Él. Cuando eso sucede, lo primero es volcar tu corazón en enamoramiento a Él, en pasión por Él. Entonces dice que lanzaron y ya no se rompió las redes, sino que 153 peces, y esta vez no son muchos, son contados. ¿Por qué? Porque Dios te va a traer los que puedas sostener. Dios te va a dar los que no solamente son una multitud, un puñado. ¿Sabes quiénes son esos 153? Los conoces, puedes vibrar con ellos, puedes llorar, puedes sufrir, puedes caminar con ellos y hay manos para sostenerlo. Viene ese momento, pero lo primero es la pasión por Él, es el caminar y transformar nuestra mente para captar el corazón de Dios hacia lo que Él nos está llamando. Y cuando eso sucedió, y 153 porque 1 es Dios, 5 es gracia y 3 es restauración. El Dios de todas gracias que restaura la vida de las personas. Y que no son solo números, porque Él hasta los cabellos de tu cabeza los tiene contados, porque tú le importas, porque cada persona le importa. Ese mismo Pedro termina, viene el Espíritu Santo, se para, da un tremendo discurso y el mismo Pedro se para, va camino a la sinagoga junto a Juan, ve un cojo y le dice, ahora lo entiendo. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, lo que soy, te doy. Porque tú puedes enseñar muchas cosas, pero solo podemos impartir lo que somos. Podemos entregar muchos contenidos, pero solo va a perdurar, impactar y traer vida lo que somos. No reproducimos lo que sabemos, reproducimos quienes somos. Y le dice,
no tengo oro, no tengo plata, pero lo que sí tengo, lo que está dentro de mí, este tesoro, esto te doy, levántate y anda. Y él se levantó. Lo tomaron preso. Hechos capítulo 4, lo tomaron preso, lo llevaron hasta ahí y todos lo acusaban. Entonces decía que todos reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? Los he llamado para que estén conmigo. ¿Qué reconoció? ¿Qué hizo el impacto? Que ahora estos hombres sabían lo que era estar con Jesús. Esa es la transformación. Dios quiere eso en nuestro discipulado. Wow, eso es, creo. Vamos a orar. Esto es apasionante, esto es maravilloso. Estás en el mejor lugar, en el mejor tiempo que podamos imaginar. Estamos en el mejor tiempo. Y nunca piense que son poquitos. Para Dios son un ejército poderoso. Son mucho más de lo que tus ojos pueden ver. Ensancha tu mirada, extiende tu mirada, mira con sus ojos. Ama esta ciudad, ama lo que es Dios. Y cada persona que llegue es un regalo de Dios para esta comunidad, para extender. Y cada uno que viene y tiene que partir es un enviado de Dios. Es un enviado a llevar las buenas nuevas. Siento de parte del Señor que esta iglesia va a ser una iglesia de mucho recibir y mucho enviar. De mucho recibir y mucho enviar. Y que no tienen que decepcionarse, no tienen que frustrarse, porque es como la característica, es la esencia. Es una iglesia en constante movimiento, en constante impulso. Llegan, parten. Siento es como una sala como de aeropuerto o como tránsitos. Hay un equipo permanente, pero hay mucho entrar y salir, porque Dios va a reproducir a muchos lugares fuera de aquí, muchos lugares. Y cuando eso suceda, sobre todo para ustedes que son los pastores, no se decepcionen. Miren cómo Dios ve. Están ensanchando el reino. Están teniendo algo que pocos tienen el coraje de vivir y de dar. Porque su corazón es un corazón de plantadores, un corazón que abre fronteras. Es un corazón que es como abre la brecha, que tiene una mirada hacia adelante. Abrir camino donde no existe. Hacer donde no hay. Por lo tanto, no se decepcionen. ¿Por qué? Porque probablemente en sus ojos naturales, pero cuando le pidan a Dios que les vea, que se los muestre, Él va a mostrarle cómo se están reproduciendo. Y lo que yo puedo ver en este momento es como flecha salida y muchas luces iluminando distintos lugares en distintas partes. ¿Por qué? Porque sin importar el tiempo que las personas pasen entre ustedes, lo que ustedes son, lo que ustedes imparten es lo que cuenta. Y muchas veces lo que impartimos ni siquiera tenemos palabras. ¿Por qué? Porque se están dando a sí mismos. El darse a sí mismo, el simplemente estar ahí, muchas veces para escuchar, sostener, alentar, animar, dar agua, refrescar al sediento, alimentar al hambriento, fortalecer y enviar. Es poderoso, pero van a ser reconocidos por eso. Van a ser entrenadores para poder entregar con generosidad lo que de gracia van a recibir. Mucha gracia va a venir sobre esta iglesia. Mucha gracia. La gracia no es solo favor inmerecido. Él me dijo hace poquito algo que todavía no lo entiendo. Porque me dijo, Marisela, ¿es favor inmerecido la gracia? Y le dije, sí, Señor. Cuando te hace una pregunta es porque uno no tiene la respuesta, pero todavía no lo aprendo. Y le dije, sí. Y me dijo, si fuera favor inmerecido, Cristo no necesitó ninguno entonces. Me quedé pensando. Porque Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Gracia es el poder habilitador de Dios que te lleva a hacer lo que por tu fuerza jamás vas a poder hacer. La gracia es ese poder, ese equipamiento del cielo sobre tu vida para llevarte a cumplir lo que solo Él puede hacer
en ti y a través de ti. Y Dios nunca jamás va a pasar por alto lo que ha dicho. Lo que Él ha dicho es lo que va a hacer. Y cuando Él te señaló y te mostró las naciones y encendió tu corazón con ese llamado, no hay nada que lo vaya a parar. Y si Dios te habló y Dios te mostró una agencia para enviar personas, es porque te ha traído a este lugar para entrenarte y realmente levantar una agencia para las naciones, no solo para sostener, para entrenar, para animar y para levantar un ministerio misionero que levante el nombre de Jesús en lugares donde jamás hemos ido, en rincones donde nunca hemos estado. Y eso está vigente, eso es lo que Dios ha puesto en tu corazón y es lo que va a hacer. Lo que ya ha hecho, lo que Él ya ve y lo que ya Él celebra en ti, en tu familia completa. Por eso estás casado con este Señor de un continente lejano, porque así es el Señor. Es simpático, es gracioso y tiene muy buen sentido del humor. El Señor se disfruta. Ya, oremos. ¿Está bien, cierto, amorcito? Aquí tengo mi time, me pasa así. Listo. Andrés para mí es un Bernabé. Mi esposo es un hombre bueno. Y siempre lo honro, porque jamás habría logrado desarrollar todo esto que arde en mi corazón si no fuera por este hombre maravilloso, que cada día me impulsó hacia adelante. Y en nuestros comienzos no era fácil que una mujer predicara. Pasamos muchos chascarros, pero Él me animó en cada paso del camino. Es maravilloso el Señor. Vamos a orar, ¿les parece? Sí. Y lo último, y no digo más. Los niños que tienen esta congregación son un tesoro. Lo que ustedes tienen aquí es un tesoro. Un tesoro. Y creo que la otra cosa distintiva que tienen son no solo la familia, particularmente los niños y lo que Dios va a hacer a través de los niños de esta iglesia es impactante. Es impactante. Tienen niños tremendo, tremendo. Eso. Papito, te damos tantas gracias por este tiempo tan bello, por esta familia, Señor. Gracias por el privilegio de hablar de ti, de retratarte. Señor, danos tu corazón. Danos tu corazón para amar, danos tu corazón para discipular. Danos tu corazón para conectar contigo, para conectar con el Padre, para conectar con las personas que tú amas. A las personas que tú amaste, creaste, antes de que el mundo fuera creado. Tú los elegiste y tú los adoptaste como tuyo propio, antes de que el mundo fuera hecho. Danos ese amor y danos la capacidad para mirar esa perla, ese diamante. No importa cuánto barro hay encima, permítenos ser descubridores de tesoros, Señor, y mirar lo que solo tú ves, y regocijarnos con el cielo de ver la obra terminada, de ver la obra cómo comienza a verse en tus manos. Espíritu Santo, tú eres el que inicia, tú eres el ayudador, tú eres el que va adelante, tú eres el consolador. Jesús dijo, les conviene que me vaya porque vendrá otro igualito a mí y Él los guiará, Él les enseñará. Gracias, Espíritu Santo, por estar entre nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Gracias, gracias por este tiempo. Gracias, Jesús, en el nombre tuyo. Amén. Amén. Tremendo. Gracias, Marisela.
porque yo sé que tú eres obediente al Señor. Y esta es una palabra, yo creo que el Señor está hablando a todos nosotros y nos está preparando para lo que Él quiere hacer. Amén. Ahora vamos al oración. Si alguien necesita oración, eso, estoy siendo obediente a mi esposa. Si alguien necesita oración también, podemos orar por ti. Si algo de esto seguramente ha resonado en tu corazón, o no solo esto, cualquier situación que tengas en tu vida y que sientas ahora que el Señor quiere hacer algo, si necesitas oración, por favor levanta tu mano y podemos orar por ti, o si quieres pasar aquí adelante. Tenemos personas preparadas para orar, pero no te quedes con la duda de lo que el Señor quiere hacer. Así que pasen los que necesiten oración. Ven, Señor. Ven, Señor. Tenemos todavía unos minutos para esto, así que pasa aquí adelante y podemos orar. Si sientes también en tu corazón que el Señor está poniendo algo en ti para orar por otros también, ahí en los que estamos sentados también hay total libertad para que podamos interceder, para que podamos orar por otros. Amén.